La única forma de tratar de entender el concepto de la esencia de la deidad de Dios, quien siendo un Dios celoso, no comparte su gloria, pero que a la vez reconoce y expresa que su Hijo posee los mismos atributos, y no solo eso, sino que también se refiere al Espíritu Santo como a Dios, adjudicándole también a este atributos y autoridad divina, es dejando de usar la lógica y el sentido común, sencillamente porque Dios no es común, Él no es criatura, es decir, sea lo que sea su esencia, no pertenece a la categoría de lo que ha sido creado por Él mismo. No se puede descifrar a un Dios eterno en su esencia e infinitamente perfecto, comparándolo con seres físicos. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Isaías capítulo 40, versículos 18 y 25. ¿A quién, pues, asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? ¿A quién, pues, me harán semejante para que yo sea igual? Dice el Santo. Las Escrituras revelan que solo existe un Dios. Isaías capítulo 43, versículo 10. Ustedes son mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcan y crean en mí, y entiendan que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Deuteronomio capítulo 32, versículo 39. Vean ahora que yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Isaías capítulo 45, versículo 5. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te fortaleceré, aunque no me has conocido. Salmo 86, versículo 10. Porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. El concepto teológico de lo que conocemos como la Trinidad está basado en el hecho de que Dios se declara a sí mismo como el único Dios verdadero que no comparte su gloria, pero que a la vez atribuye a su misma deidad al Hijo y al Espíritu Santo. Ahora veamos cómo las Escrituras reconocen al Hijo de Dios como verdadero Dios. Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 9. Miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios. Tito capítulo 2, versículos 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5. Porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son las patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Juan capítulo 20, versículos 27 y 28. Luego dijo a Tomás: Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Señor mío y Dios mío, le dijo Tomás. Una de las afirmaciones bíblicas que confirman la deidad de Cristo es su adoración.
porque solo se debe adorar a Dios. Éxodo capítulo 34, versículo 14. No adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. Hebreos capítulo 1, versículos del 5 al 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él, y él será hijo para mí. De nuevo, cuando trae el primogénito al mundo, dice: y lo adoren todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Pero del Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el centro de tu reino. Mateo capítulo 2, versículos 1, 2 y 11. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Juan capítulo 9, versículos 13 y versículos del 35 al 38. Llevaron ante los fariseos al que antes había sido ciego. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y lo adoró. Lucas capítulo 24, versículos del 50 al 53. Entonces Jesús los condujo fuera de la ciudad, hasta cerca de Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de adorar a Jesús, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, y estaban siempre en el templo alabando a Dios. Mateo capítulo 28, versículos 1, 8 y 9. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver al sepulcro. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro, con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a los discípulos. De repente Jesús les salió al encuentro, diciendo: saludos. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Mateo capítulo 14, versículos del 28 al 33. Y Pedro le respondió: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pedro, viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó: Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo: en verdad eres Hijo de Dios. Dios mismo se hizo carne al venir al mundo en la persona de su Hijo unigénito. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 7. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mateo capítulo 1, versículo 23. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel,
que traducido significa Dios con nosotros. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. De hecho, las Escrituras no solamente reconocen la divinidad del Hijo, sino que respaldan esto al adjudicarle atributos que solo pertenecen al único Dios. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Éfrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante de Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Miqueas capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Mateo capítulo 9, versículos 6 y 7. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y levantándose el paralítico, se fue a su casa. Lucas capítulo 7, versículos del 48 al 50. Entonces Jesús le dijo a la mujer, tus pecados han sido perdonados. Los que estaban sentados a la mesa con él comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, vete en paz. Isaías capítulo 43, versículo 11. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. Tito capítulo 2, versículos 11 y 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. De la misma manera, la deidad del Espíritu Santo queda manifiesta en las Escrituras. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos del 17 al 18. Ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16.
¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo del Dios vivo. Como dijo Dios, habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Estas son las últimas palabras de David. Declara David, el hijo de Isaí, y declara el hombre que fue exaltado, el ungido del Dios de Jacob, el dulce salmista de Israel. El Espíritu del Señor habló de mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel, el que con justicia gobierna sobre los hombres, que en el temor de Dios gobierna. Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dios no solamente se manifestó en carne en la persona de Jesús, también se manifestó por el Espíritu Santo, cuya obra fue fundamental en la resurrección del Hijo del Hombre, para su glorificación como el Hijo de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Solo un Dios infinitamente santo, infinitamente perfecto, pudo haber llevado a cabo el plan de redención del hombre, porque un Dios formado por tres personas en sí mismo pudo llevar a cabo una obra bajo los tres fundamentos necesarios. Un Dios Padre que demanda satisfacer su justicia, un Dios Hijo que siendo igual a Dios posee el mismo estándar de justicia que su Padre, por lo tanto su sangre derramada en la cruz posee el suficiente valor para propiciar esta justicia, y un Dios Espíritu Santo portador del poder divino para resucitar en gloria al Hijo de Dios. Por tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Jehová. El Padre es Jehová, el Hijo es Jehová, y el Espíritu Santo es Jehová. Cada uno una persona distinta que compartiendo una misma esencia son el único Dios verdadero. Juan capítulo 10, versículos 30, 37 y 38. Yo y el Padre uno somos. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, aunque a mí no me crean, crean a las obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan capítulo 14, versículos del 7 al 11. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Créanme, que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, crean por las mismas obras.